al Pedro Castillo que está encarcelado por unos ogros llamados derecha bruta y a llorar. Les hacen creer esa fantasía estúpida y así los manipulan. La gente es fácil de manipular, pero cuando la gente lea y entienda de qué va todo esto, o sea que estamos hablando aquí en Radio Política, se va a dar cuenta de que los grupos de poder están en un lado y en otro. ¿Mm? Se va a dar cuenta, pero eso no quiere el poder. ¿Mm? No quiere. Hace muchísimos tiempos vi cómo iban las cosas, no dije nada, ¿no? Esto es lo que dice el profesor, ¿no? El profesor, ¿no? Este profesor explica lo que pasó, ¿no? Logra encontrarse con Montag, ¿no? Con el bombero, ¿no? Con este bombero que está poco a poco teniendo inquietudes y cuestionando su sistema, el sistema de gobierno, su sistema social, todo el sistema, está cuestionando la matriz, ¿no? Entonces se encuentra con este profesor, ¿no? Que es una especie ya de mentor, un mentor un poco rápido de mentor, ¿no? O sea, no es tan profundo el mentor, pero lo que logra hacer con Montan ayuda en algo, le ayuda mucho, ¿no? Aunque no logra formarlo del todo, ¿no? Le da un curso intensivo, Montag, este Morfeo de esta matriz de Fahrenheit 451. Hace muchísimo tiempo, le dice el profesor, vi cómo iban las cosas, no dije nada. Soy uno de los inocentes que hubiese podido levantar la voz cuando nadie estaba dispuesto a escuchar a los culpables, a los conspiranoicos, ¿no? ¿Ves? Lo mismo que ahora, ¿no? Pero yo no hablé. De este modo me convertí a mi vez en culpable. Y cuando por fin establecieron el mecanismo para quemar los libros, por medio de los bomberos, rezongué unas cuantas veces y me sometí, porque ya no había otros que rezongaran o gritaran conmigo. Demasiado tarde. El profesor Faber cerró la Biblia. Bueno, y si me dijera para qué he venido, nadie escucha ya. No puedo hablar a las paredes, le dice el bombero, porque están chillándome a mí. No puedo hablar con mi esposa, porque ella escucha a las paredes, o sea, sus pantallas planas de televisión, ¿no? Solo quiero a alguien que oiga lo que tengo que decir. Y quizás, si hablo lo suficiente, diga algo con sentido. Y quiero que me enseñe usted a comprender lo que leo. O sea, no entiendo lo que leo, pero sé que hay algo ahí. Imagínate hasta dónde ha llegado el humano ya. El humano ya no entiende nada, porque le han impedido leer. ¿M? Le han quemado los libros, ya cuando lee ya no lo entiende. Alguien tiene que enseñarle qué significa eso. Han podido dominar al humano. ¿M? No, no, le dice el profesor, no son los libros lo que usted busca. Búsquelo donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas, en viejos amigos. Búsquelo en la naturaleza, búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un receptáculo donde se almacenaban cosas que temíamos olvidar. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace la gente? Farándula, deporte, cosas que se olvida. La gente almacena ahora cosas que olvida. Los libros, estos libros que se queman, tienen cosas que la gente no quiere olvidar, que quienes lo escribieron no quieren que se olvide, por eso lo escriben. Pero la gente no quiere cosas para almacenar, quiere cosas para olvidar la gente. La gente de este mundo y la gente de ahora quiere cosas para olvidarse, no quiere cosas para acordarse, no quiere, ¿no? Le dice, no hay nada mágico en un libro. La magia solo está en lo que dicen los libros, en cómo unían los aspectos del universo hasta formar un conjunto para nosotros. Usted no puede saber esto, sigue sin entender lo que quiero decir. Usted tiene razón, intuitivamente. Faltan tres cosas. Primera, ¿sabe por qué los libros como este son importantes? Porque tienen calidad, textura, tiene poros, facciones. ¿M? A través de la lente encuentra vida, huellas del pasado. ¿M? Cuantos más poros, más detalles de la vida que puede obtener de cada hoja de papel. Cuanto más literario se vea. O sea, pues tiene calidad, tiene algo que se va a quedar en ti, que tú vas a entenderlo, que te va a enriquecer. Por eso el libro es importante. Pero en el mundo de Fahrenheit se venden libros que no sirven para nada, que no te van a enriquecer personalmente. Más bien te vas a olvidar de ese libro.
Solamente fue para que te entretengas, tengas una emoción y te olvidas del libro. Listo. Y ves ahí un montón de periódicos de 50 céntimos tirados en la calle, ¿no? O sea, para eso son. Y el sistema lo sabe. Necesita eso. Necesita que la gente se alimente con eso. Bueno, los buenos escultores tocan la vida a menudo. Los mediocres solo pasan la mano por encima de ella. Los malos violan y la dejan por inútil. Bueno, y dice, lo segundo, ocio. Primero, ya hemos visto, ¿no? Tiene que tener calidad el libro. El libro, calidad, detalles, cosas que en verdad importen y te hagan desarrollar como persona, que queden en ti. Eso es. Lo segundo, ocio. Hay muchas horas después del trabajo. ¿M? Si no conduce un vehículo a 150 por hora, ¿m? Pensando en el peligro que corre, se está interviniendo en algún juego, se está sentado en un salón donde es posible discutir con el televisor de cuatro paredes, porque tienen inteligencias generativas, tienen pantallas que no solamente son programas adaptados a ti, te están hablando. Las personas que aparecen ahí son creadas por computadora y te están hablando. Entonces, así te distraes. Es un chat GTP, pero con pantalla, con imágenes. Es un chat GTP con imágenes. Estamos cerca de Fahrenheit 451, si es que no estamos ya ahí, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? La gente no tiene tiempo en su mente para protestar, para gritar. Solo la familia es gente, ¿no? La familia, ¿qué es? La familia ya no es tu papá, tu mamá, tu abuelo, tus hijos, tus nietos. Ya no es la familia eso. La familia es las imágenes, las personas, las figuras de tu pantalla creadas por inteligencia artificial y que te conversan por inteligencia artificial. Esa es la familia. ¿M? Es una pantalla, ¿m? Plana en tu pared, tremenda pared. Lo llenas de una pantalla plana y aparece ahí una persona, ¿no? De tamaño natural, ¿no? Y que es una persona generada por CGI, ¿no? Ya hemos hablado aquí en Radio Política del CGI, ¿no? Gente generada por CGI que te está conversando a través de una inteligencia artificial, tipo chat GTPG. Pero, pero, por, pero ya no es simplemente es un chat, no es un chat ¿no? No es un WhatsApp, no es un WhatsApp, es un WhatsApp, pero agrégale una persona generada por CGI. Agrégale eso. Ya, esa es la familia. Y en el tiempo de Ray Bradbury, 1953, no se podía, todavía no se entendía eso, ¿no? Ahora ya se entiende eso. Ahora se entiende ese tema. ¿Ves? Entonces, ese es el ocio, ¿no? ¿No? ¿En qué haces con tu momento de ocio, no? Bueno, vamos a ver, acá está. Y ahora la gente es esclava del celular, ¿no? La nomofobia. Aquí lo puedes ver, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, ¿qué sigue después? La tercera condición. La primera es la calidad de información. La segunda, el ocio para asimilar esa calidad de información. Y la tercera, el derecho a emprender acciones basadas en lo que aprendemos por la interacción o la acción conjunta de las otras dos. O sea, tener una iniciativa. Una vez que ya has leído, que ya has asimilado, ¿no? La información que tiene calidad, tienes una iniciativa, ¿no? Tienes ganas de hacer tal cosa o hacer tal situación. Tienes una iniciativa, un emprendimiento. Y es lo que no quiere el sistema, la matriz. Me cuesta creer que un viejo y un bombero arrepentido pueden hacer gran cosa en una situación tan avanzada. O sea, están en un punto de no retorno ya. La sociedad ya llegó al punto de no retorno. Ya no se puede hacer nada para retroceder, para que las cosas sean como antes, ¿no? El sistema ya está sólidamente afianzado. La propia gente defiende la matriz. Y ya hemos visto por qué. Porque quieren conservar su estatus. Defienden la matriz y deciden renunciar a su humanidad para mantener su estatus. Renunciar al pensar, renunciar a leer un libro, renunciar a leer una obra literaria. ¿A qué te recuerda eso? Porque si lo leen pueden influirse de ciertas ideas que pueden molestar a la otra parte. Mejor no lo leo. Mejor no leo la Biblia.
porque puedo influenciarme de ciertas ideas que pueden molestar a un ateo o a un comunista. ¿A qué te suena eso? ¿Mm? Toda la cultura está deshecha, el esqueleto necesita un nuevo andamiaje y una nueva reconstitución, el gran reseteo. ¿Mm? Ralph Bradbury nos dice, no hace falta quemar libros si el mundo empieza a llenarse de gente que no lee, ¿no? Y aquí ya hablamos del gran reseteo, justamente lo que quiere la élite, ¿no? Y te llenan de miedo, ¿no? Como la chica de la foto, ¿no? Que hay ahí bolitas con patitas ahí rondando y ya tiene miedo, ¿no? Ya le ha metido miedo. Hay que reconstituir, o sea, dice, necesitamos una nueva reconstitución, es decir, un reseteo. No es tan sencillo como recoger un libro que se dejó hace medio siglo. Los bomberos casi nunca actúan. El público ha dejado de leer por propia iniciativa. Los bomberos son un espectáculo que de vez en cuando incendia algún edificio. La multitud se reúne a contemplar la hoguera, pero se trata de un espectáculo de segunda fila, apenas necesario para mantener la disciplina. De modo que muy pocos desean ya rebelarse, y de esos pocos, la mayoría como yo, se asustan con facilidad. ¿A qué te recuerda ese mundo? Paciencia, que la guerra elimine a las familias, se refiere a las pantallas, ¿no? Que la guerra elimine a las pantallas, ¿no? Que ellos creen que son familias, ¿no? Los CGIs, ¿no? Con chat, con esa inteligencia artificial generativa se llama, ¿no? CGI con chat, ¿no? Con un chat de voz. Eso, esas son las familias, ¿no? Que la guerra elimine eso, ¿no? Nuestra civilización ya está destrozándose. Apártese de la centrífuga. Cuando acabe por estallar, alguien tiene que estar preparado. O sea que él ya sabía que ya no aguantaba más y iba a acabar esa civilización, ¿no? Porque ya no era cultura, ya. Ya no hay cultura. Cuando el hombre ya pierde la cultura, su civilización se acaba, ya se desparrama. Lo demás es cuestión de tiempo, una vez que pierden su cultura, que es lo que está pasando ahora, aquí, en este momento. Y cuando eso pasa, viene el reseteo. Cuando el hombre se deshumaniza, sencillamente va a venir un sultán de la gran tecnología a decirles que pueden reemplazarlos con partes robóticas su cuerpo, porque ya perdieron su humanidad, ya no tienen cultura, ya no se portan como humanos. Tranquilamente les dice que puede crear cyborg, que puede hacer este implante, que esta cosa, ¿no? Tranquilamente les habla así, porque ya perdieron su humanidad, ya lo perdieron. Entonces, tranquilamente les habla del tema y la gente le aplaude. La gente le aplaude diciendo cuando les dice que puede crearles brazos biónicos, ojos biónicos, no sé qué otra cosa, ¿no? Enchufes con su celular, ¿no? Enchufarle la cabeza con el celular, ¿no? La gente le aplaude porque la gente ya perdió su humanidad. Cuando la gente pierde su humanidad, lo demás ya es fácil para las élites, deshumanizarlos corpóreamente. Y es lo que está pasando. Recuerdo que los diarios morían como gigantescas mariposas, no interesaban a nadie, nadie les echaba en falta. El gobierno, al darse cuenta de lo ventajoso que era que la gente leyese solo acerca de labios apasionados y puñetazos en el estómago, redondeó la situación con sus devoradores llameantes, ¿no? O sea, leer solamente cosas tontas, ¿no? Aquí está. Y ya sabemos que hay una crisis de suministros de papel, ¿no? Ahí está. Es muy distraída y aún lo era más cuando podamos instalar la televisión en la cuarta pared. O sea, todo está lleno de televisiones con inteligencia, con CGIs de inteligencia generativa, con chat. ¿Cuánto crees que tardaremos para sustituir esta pared por otra con televisión? Solo cuesta $2.000. ¿No? ¿Cómo puedo dejarme tranquilo a mí mismo? No, no necesitamos que nos dejen tranquilos. De cuando en cuando precisamos estar seriamente preocupados. Dice, ¿cuánto tiempo hace que no has tenido una verdadera preocupación por algo importante, por algo real? ¿No? Porque la gente está distraída, no piensa. Está distraída y está llena de pantallas que no le dejan pensar. Esa inteligencia generativa, ese CGI, esa persona que aparece en sus pantallas y que les habla a ellos con su nombre, esa cosa está siempre hablándoles para cada vez que los ve que empiezan a distraerse y están en sus casas, ¿no? Cada vez esa cosa está en sus casas, esa pantalla está en sus casas y crean una adicción a eso. Y cada vez que ve que la persona está distrayéndose, está haciendo otra cosa,
Esa pantalla les pasa la voz y les habla y les da una conversación y les distrae. Y evita así que piensen. ¿A qué te recuerda eso? A tu celular, ¿no? No existía una muralla entre él y su esposa, pensándolo bien. Literalmente solo había un muro. Tres en realidad. Tres muros muy caros. ¿No? Cada uno costaba miles de dólares costaba poner pantallas ahí. Eran muros muy caros. ¿Ya? Y ella le decía a la inteligencia, al CGI, a la figura de una persona en CGI que aparecía en su pantalla y que le hablaba a ella directamente, como si fuera un chat de voz, chat de voz, le decía tía, primo, sobrino, a los que vivían en esas paredes. Le decían así, a la inteligencia generativa le decía primo, sobrino. No era su familia, era simplemente un diseño de CGI con chat de voz. Pero ella le decía que era su familia, le decía tío, el tío Dave, ¿no? El primo Henry, ¿no? Así. O sea, le creaba una ilusión de tener una familia. Y así, esta inteligencia generativa evitaba que ella se ponga a pensar. Cada vez que la veía distraída, le pasaba la voz y evitaba que ella se concentre en algo. Evitaba que ella se concentre. Cada vez que la veía que ella estaba concentrando, pensando en algo, esa inteligencia generativa le hablaba, ¿no? Así. ¿No? Desde el principio, Montag, el bombero, se había acostumbrado a llamarlos parientes. ¿Cómo está hoy, tío Luis? ¿Quién? Tía Maud. ¿Quieres desconectar la sala de estar? Solicitó Montag. Se trata de mi familia, le dice ella. Yo no voy a desconectar a mi familia, dicen. O sea, ese es el mundo de Fahrenheit 451. ¿Mm? O sea, su esposo no era su familia. Su familia eran los CGIs, las personas hechas por CGIs con chat, con un chat de voz. Esas eran sus familias. No era su esposo. Y si hubiera tenido hijos, tampoco eran sus hijos su familia. Su familia era eso, esa pantalla. Así manipulaban y tenían el control de las personas, ¿no? Vaya a esa casa y piense en su primer marido divorciado, en su segundo muerto en un avión de guerra y el tercero destrozándose el cerebro. Váyase a casa y piense en eso y en su maldita cesárea y en sus hijos que la odian profundamente. Váyanse a casa y piensen en cómo ha sucedido todo y en si han hecho alguna vez algo para impedirlo, ¿no? O sea, montan las botas las mujeres ahí, ¿no? O sea, se da cuenta de que no son familias de verdad. O sea, biológicamente es papá, mamá, hijo, ¿no? Pero en verdad no son funcionales, no se portan como familias, ¿no? Y como no se portan entre ellos como familias, papás, mamás, hijos, no se portan entre ellos como si fueran familias, ¿no? Dan el nombre de familia a los, a las personas, a las figuras de CGI que simulan personas que les están hablando directamente a ellos. A ellos dan el nombre de familias, no a sus hijos, no a su esposo, no, no. Eso no es familia. La familia el, es la inteligencia artificial de CGI con chat de voz. Esa es la familia. Y eso está pasando, ya. Falta poco, ¿eh? El aparato conversor que les había costado $100 suministraba el nombre de ella siempre que el presentador se dirigía a su auditorio anónimo, dejando un breve silencio para que pudiese encajar las sílabas adecuadas. O sea, le hablaba, le decía su nombre, ¿no? Un mezclador especial conseguía que la imagen televisada del presentador en el área inmediata a sus labios articulara magníficamente vocales y consonantes. Era un amigo, no cabía la menor duda de ello, un buen amigo. ¿M? O sea, decía su nombre en la pantalla, ¿no? La persona que estaba en la pantalla, pero en verdad no era una persona, era simplemente un CGI de una persona. ¿No? Lo que ahora, en ese tiempo no existía la palabra CGI, ¿no? Pero es eso. Y decía su nombre, ¿no? Y ese era el programa, ¿no? Decía su nombre de ella, ¿no? Ya, ese era el aparato, ¿no? O sea, prácticamente era todo era una farsa, pero les gustaba, ¿no? ¿Qué dice? No soy una persona religiosa, pero hace muchísimo tiempo Faber fue pasando las páginas, deteniéndose aquí y allá para leer, tan bueno como creo recordar, Dios mío, de modo que los han cambiado en nuestros salones.
Cristo es uno de la familia. O sea, también puedes poner en la pantalla a Cristo y Cristo te está hablando. Así, Cristo es uno de la familia. A menudo me pregunto si reconocería a su propio hijo tal como lo hemos disfrazado. Ahora es un caramelo de menta, todo azúcar y esencia, cuando no hace referencias veladas a ciertos productos comerciales que todo fiel necesita imprescindiblemente, ¿no? Cristo ha sido reducido a eso también, a otra CGI. Esta es la sociedad del futuro. ¿No será la sociedad de hoy? ¿No? Y acá le dice, ¿cómo están sus hijos, señora Hells, ¿no? Y ella dice, no tengo ninguno, nadie los tendría, bien lo sabe Dios, dice, ¿no? No muy segura de por qué estaba furiosa contra aquel hombre. Yo no afirmaría tal cosa, dice la otra señora. He tenido dos hijos mediante cesárea. No voy a objetar pasar tantas molestias por un bebé, ¿no? El mundo, o sea, quiere cesárea para no pasar por el parto. No quiere parir un bebé, quiere que le hagan la cesárea. El mundo ha de reproducirse, la raza seguir adelante. Además, a veces salen igualitos a ti y eso resulta agradable. Con dos cesáreas fue suficiente, sí, señor. El doctor dijo que las cesáreas no son imprescindibles. Tenía buenas caderas, que todo iría normalmente. Yo insistí. Con cesárea o sin ella, los hijos resultan ruinosos. ¿Mm? Tengo a los niños en la escuela 9 días de cada 10. Me entiendo con ellos cuando vienen cada 3 días al mes. No es completamente insoportable. Los pongo en el salón y conecto el televisor. Es como lavar ropa. Meto la colada en la máquina y cierro la tapadera. Son capaces de besarme como de pegarme una patada. Gracias a Dios yo también sé pegarlas. Y todas las mujeres del té de tías rieron sonoramente. O sea, es un sitio donde las madres odian a sus hijos y son capaces de violentar a sus hijos. Los odian y no quieren tener contacto con ellos. ¿A qué te recuerda esa situación? Con las noticias que estamos viendo últimamente, que estoy mostrando aquí en la pantalla. ¿Mm? Y por último, la guerra. Una radio susurraba en algún sitio. La guerra puede ser declarada en cualquier momento. El país está listo para defender sus, de repente dice algo como fronteras, ¿no? Bueno, acá puedes verlo, ¿no? Como la economía ya te está diciendo, ¿eh? Lo que puede pasar, ¿no? La guerra, ¿no? Mountain salió del metro, ¿no? Con dinero en el bolsillo. Había visitado el banco que no cerraba, sin dinero en el bolsillo, ¿no? Había visitado el banco que no cerraba en toda la noche, gracias a su servicio de cajeros automáticos, igual que ahora, ¿no? Mientras andaba, escuchaba la radio auricular que llevaba en una oreja, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Tienen un auricular en una oreja, ¿no? Y escuchan sus noticias, ¿no? Hemos movilizado 1 millón de hombres. Conseguiremos una rápida victoria si estalla la guerra. O sea, la próxima guerra mundial va a durar solamente unas horas nada más, o unos días, o unas horas. No va a durar bastante, no va a durar mucho, pero cuando termine, no habrá nada, ni de un bando ni del otro, nada, ¿no? La música dominó rápidamente la voz y se apagó. 10 millones de hombres movilizados. ¿M? Pero dice 1 millón, resulta más tranquilizador. ¿No? O sea, en verdad va a ser una masacre, ¿no? Esa es la guerra. ¿Cuándo creéis que va a estallar la guerra? Veo que vuestros maridos no han venido esta noche, dice. Vienen, van y vienen, vienen y van. El ejército llamó ayer a Pitt. Estará de regreso la semana próxima. Eso ha dicho el ejército. Una guerra rápida. 48 horas y todos a casa. Eso es lo que ha dicho el ejército. Una guerra rápida. Pitt fue llamado ayer y dijeron que estaría de regreso la semana próxima. Una guerra. ¿No? Ahí está. Eso es lo que hay, ¿no? O sea, solamente son cosas. Los humanos no son vistos como humanos, son solamente cosas. Y esa es la guerra, ¿no? Dicen que la guerra va a ser rápida, ¿no? Pero sí, fue rápida, pero arrasó a todos. Nadie ganó. En la guerra todos perdieron, porque todos fueron arrasados, ¿no? Acá está. ¿Qué dice? Aquí estamos nosotros como una lóbrega llanura, agitados por confusos temores de lucha y huida.
donde ignorantes ejércitos se enfrentan cada noche, ¿no? La señora Hells estaba llorando, ¿no? Cuando él habla un poema, ¿no? Él habla un poema y las mujeres empiezan a llorar, porque las mujeres nunca habían escuchado un poema. Pero como el poema era profundo, les influyó y comenzaron a llorar, ¿no? Y él comienza a decir el poema, ¿no? Permanecieron sentadas sin tocarla, asombradas ante aquel espectáculo. Ella sollozaba inconteniblemente. El propio Montag estaba sorprendido y emocionado. Vamos, Mildred, está bien. Clara, deja de llorar. Clara, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Le dice. Yo sollozo. No lo sé. No sé qué, no sé. Es que no lo sé. Ella no sabe por qué estaba llorando. Porque escuchó el poema y empezó a llorar, sin saber por qué estaba llorando. O sea, es gente que estaba vacía. Y cuando la llenas con poesía, empiezan a sentir la poesía. Porque es gente sin sentimientos. Por lo tanto, no están preparados para eso. Han sido sustraídos de todo sentimiento, de toda emoción positiva, edificante. Ese es el mundo de Fahrenheit. Es gente que hasta no tiene el suficiente sentimiento, la suficiente emoción, ni la suficiente afectividad para poder tener una familia real. Así que todo lo vuelca a una pantalla con una figura de una persona en CGI con chat de voz. Para ellos, esa es su familia, no es su familia real. Ya no es familia eso ya. Hijos, esposos, ya no es familia. Ellas quieren deshacerse de eso ya. ¿A qué te recuerda eso, no? O sea, es gente que vive así, gente que no puede almacenar nada, como gente que vive en pequeños departamentos, tampoco no pueden almacenar nada. Tienen que estar bajando cada rato a comprar, porque en sus pequeñas casas no pueden almacenar alimentos, porque son muy chiquitas. Y tampoco pueden almacenar información. Al final todo se acorta, se reduce tanto que hasta sus propias mentes no pueden almacenar información y tienen que estar llenando información, botando información, llenando, botando, igual como hacen aquí, en sus pequeñas casas almacenando alimentos. Tampoco no pueden llenar de muchas cosas su casa porque no tienen nada de espacio. Tampoco pueden llenar sus cabezas. Ese es el mundo de Fahrenheit. ¿M? Y la guerra empezó y terminó en aquel instante. Posteriormente, los hombres que estaban con Montag no fueron capaces de decir si en realidad había visto algo, porque Montag tiene que huir de la ciudad. Se vuelve un disidente político. Se dan cuenta de que él estaba empezando a guardar libros. Él tiene que huir. Y la guerra empezó y terminó en aquel instante. Posteriormente, los hombres que estaban con Montag no fueron capaces de decir si en realidad había visto algo, si se habían visto algo. ¿Por qué? Montag acaba de escapar de la tecnópolis totalitaria, de lo cual hablamos mucho aquí en Radio Política, y se reúne con los refugiados. Son una especie de refugiados políticos. Son refugiados políticos porque decidieron mantener el conocimiento de la humanidad, evitar el reseteo, ¿no? Ahí está. Bueno, ellos quieren resetearnos, ¿no? Las élites quieren resetearnos para crear sus tecnópolis, encerrarnos en esta ciudad de expresión. Ya hemos hablado de eso también aquí. Quieren resetearnos para eso. Pero lo que no saben es que estas ciudades se caen por su propio peso y también van a ser reseteadas. O sea, el verdadero reseteo es el de su propia creación de las élites. Entonces, él va y se reúne con estos refugiados, ¿no? Cada refugiado pues tenía un libro en la cabeza, memorizado, un libro, porque no lo podía llevar impreso porque lo metían al manicomio o le hacían otras cosas peores, ¿no? El mismo gobierno. Entonces, este Montag se reúne con ellos y un día esos rumores de guerra se vuelven realidad. Y como una especie de zumbido, escuchan los aviones, o sea, los turboraptores, los aviones, escuchan a los aviones venir y antes de voltear para ver al avión, ya la bomba había caído y todo había sido destruido. Así, en un parpadear de ojos. Esa fue la guerra. Fue ultra rápida. Ni siquiera hubo tiempo de ver los aviones que iban a tirar la bomba. Ni siquiera. Esa es la guerra de la tercera, ese es el desenlace de una tercera guerra mundial.
¿no? Y las élites lo saben bien, las élites no les conviene una guerra prolongada, sobre todo si es de características globales, porque las élites quieren un rápido reseteo para instalar su dictadura perfecta. ¿Cuál es la dictadura perfecta? Sistema cerrado, control total. Esa es la dictadura perfecta para las élites. Y lo van a usar con la tecnología que están eh, investigando. ¿Quién sabe de dónde les está viniendo este conocimiento? Pero ya lo tienen. Y creen que tienen ya el poder total a futuro. Se sienten muy seguros. Vamos a ver. Tal vez las bombas estuviesen allí y los reactores 20 kilómetros, 10 kilómetros, 2 kilómetros cielo arriba durante un breve instante, como grano arrojado desde lo alto por la enorme mano del sembrador, y las bombas cayeron con espantosa rapidez. Sin embargo, con una repentina lentitud sobre la ciudad que habían dejado atrás. El bombardeo había terminado para todos los fines y propósitos. Los reactores, los aviones, hubieron localizado su objetivo, así puesto sobre aviso a sus apuntadores a 8000 kilómetros por hora. O sea, eran aviones súper rápidos. En un parpadeo aparecían y desaparecían. O serían una especie de cazas furtivos que no son detectables al radar también, ¿no? O sea, él habla de eso, ¿no? De aviones, de cazas, aviones de cacería que no son detectables al radar, ¿no? O que son detectables demasiado tarde, ¿no? También puede ser eso, ¿no? Puede que no sean detectables porque son ultra rápidos, no dan tiempo para la respuesta, o simplemente porque no son detectables al radar. Entonces, así lo coloca. Entonces, el bombardeo pues había terminado, tan fugaz como el susurro de una guadaña. Así nos lo dice Radbury, como el susurro de una guadaña. Ya hemos hablado de que la guadaña es el símbolo portador de Saturno, ¿no? Que es el anciano de la guadaña, el anciano que va a cegar. ¿No? El susurro de una guadaña, ¿no? De eso está hablando. O sea, la época de Saturno. Y ya hemos hablado de Saturno aquí, cómo es usada esa iconografía de Saturno y esa motivación de Saturno en varias representaciones, desde la coronación de Carlos III, ¿m? hasta eh, la mitología griega de Cronos, Saturno, porque es la era de Saturno, ¿no? La era de Saturno justamente llega a su fin. Aquí está. Y en la era de Saturno, el personaje principal es este señor de la guadaña, ¿no? Que también aparece en The Economist, en la portada de The Economist, donde aparecen las cartas, ¿no? Las cartas del juicio final aparecen ahí, ¿no? En la portada de The Economist. Bueno, una vez soltadas las bombas, ya no hubo nada más. Luego, 3 segundos completos, un plazo inmenso en la historia, antes de que las bombas estallaran, las naves enemigas habían recorrido la mitad del firmamento visible, como balas en las que un salvaje quizás no creyese, porque eran invisibles. Sin embargo, el corazón es destrozado de repente, el cuerpo cae despedazado y la sangre se sorprende al verse libre en el aire. El cerebro desparrama sus preciosos recuerdos y muere. ¿Mm? Aquí está. O sea, está haciendo una analogía con lo que le pasó a la esposa del bombero, que en ese tiempo la gente quería morir y se daban a sí mismos sobredosis de píldoras, ¿no? ¿No? Acá está, ¿no? El cerebro desparrama sus recuerdos y muere, ¿no? O sea, es el golpe al cerebro, ¿no? Es lo mismo que aparece al inicio de ¿no? Al inicio de esta obra. O sea, estas personas representan la misma polis, ¿no? Simplemente es un aparato, un sistema al servicio de un poderoso o de una élite poderosa, solamente eso. Y como siempre, te vas a dar cuenta de que no quieren hablarnos de la élite, ¿no? Tanto en Doggerval, ¿no? En varias películas y en varias obras evitan hablarnos de la élite misma. En John Wick también evitan hablarnos de la élite misma. Hemos hablado acá de de esas películas, de esas obras, y siempre evitan hablarnos de la élite, ¿no?
La tecnópolis totalitarias es un instrumento, un sistema al servicio de la élite. Y las personas también son aparatos, máquinas, son vistos como aparatos, como repuestos al servicio de la élite que tienen que ser reparados, ¿no? Ajá, entonces, y eso tiene que ver mucho con el transhumanismo, ¿no? Reemplazar partes vivas por partes muertas que van a ser después reparadas, las partes muertas, ¿no? Así. Esa es la forma como la élite ve al humano. Bueno, entonces, y justamente esa es la forma como habla acá Rarbury, habla de la ciudad, ¿no? Habla de la ciudad como si fuera un órgano vivo que es visto como una máquina. Así. Bueno, vamos a ver acá, vamos a seguir viendo para terminar, ¿no? Aquí hablan del gran reseteo y lo dicen a través de una alegoría, la alegoría del ave fénix. Y dicen, había un tonto y condenado pájaro llamado Fénix antes, y existió antes de Cristo. Cada 100 años construía una pira, una fogata, y se inmolaba en esa fogata. Pero cada vez que se quemaba a sí mismo, resurgía de sus cenizas y volvía a nacer. Algún día vamos a dejar de hacer las malditas piras funerarias y saltar en medio de ellas, ¿no? O sea, ellos son los disidentes políticos, ¿no? Que viven como vagabundos, ¿no? Porque han decidido conservar el conocimiento de la humanidad en sus memorias, algo que la élite no quiere que hagas, ¿no? Quiere que estés distraído y presto a que te cosechen cuando lo necesiten, ¿me entiendes? ¿Mm? Y ya. Bueno, entonces ellos dicen eso, ¿no? Algún día vamos a evitar estos reseteos, ¿no? Así dicen, ¿no? O sea, la élite crea reseteos, reseteos globales, continuamente. Y ellos dicen, algún día vamos a evitar que la élite vuelva a hacer otro reseteo y nos tenga en estas condiciones. O sea, ellos saben ya del reseteo, ¿no? Tenemos el reseteo de Atlantis, el reseteo de Ademán, ¿no? Ya hemos hablado también de eso, de cómo se originan las civilizaciones griegas, perdón, las civilizaciones sumeria, egipcia, de Mohenjo-Daro, cómo se originan esas civilizaciones y cómo deben de haber tenido un punto en común. Y hemos hablado también de las características comunes de estas civilizaciones, ¿no? De eso hemos hablado también aquí en Real Biopolítica. Entonces, este es el clamor de la resistencia. El clamor de la resistencia es eso. Algún día vamos a dejar de hacer esas malditas piras funerarias y de saltar en medio de ellas, ¿no? Estamos aquí frente a otro reseteo, ¿no? Primero crearon un reseteo con los humanos y destruyeron todos los libros. Ahora su misma obra de las élites es también destruida en otro reseteo. Y dice, vamos río arriba, ¿no? Porque río arriba está la ciudad destruida. Ahí está, sí, río arriba, ¿no? Bueno, vamos río arriba y aferrémonos a este pensamiento. No somos importantes, no somos nadie. Algún día la carga que llevamos puede ayudar a alguien, ¿no? O sea, la carga que llevan es la memoria de los libros que han guardado en sus cabezas, en sus cerebros. Esa es la carga, ¿no? Y esa carga, ese conocimiento puede ayudar a alguien. Pero aun cuando teníamos los libros, no sabíamos usar lo que ellos nos brindaban. ¿M? O sea, cuando tenías los libros no les hacías caso, no querías aprender de los libros y los tenías. Y ahora que ya los libros están quemados y solamente queda la memoria para preservar esos libros, recién ahí valoran los libros, cuando ya no los tienen, ¿no? Valoran lo que tienen cuando ya no lo tienen. Recién valoran los libros, ¿no? Entonces dice, ¿no? Pero aun cuando teníamos los libros, no sabíamos usar lo que ellos nos brindaban. Y cuando la guerra haya terminado algún día, los libros podrán ser escritos de nuevo. La gente será convocada una por una para que recite lo que sabe y lo imprimiremos hasta que llegue otra era de oscuridad. ¿Mm? ¿Tú crees que por tener mucha tecnología ya estamos en la era de la iluminación? No, 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 no. Estamos
cerca a entrar al oscurantismo, pero primero tiene que haber una ilustración. La ilustración implica enciclopedias, la enciclopedia de tus ondas cerebrales, la enciclopedia de tu genoma, la enciclopedia de la radiofrecuencia, la enciclopedia para modificar el clima. Esa es la enciclopedia de la ilustración. Después de eso viene la era de oscuridad, una vez que se implementa ese conocimiento ilustrado en poder de las élites. La era de la oscuridad está muy cerca. ¿M? No porque tengas mucha tecnología vas a estar, no, 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 no. Eso implica que va a haber una era de oscuridad. Y acá dice, lo imprimiremos hasta que llegue la era, otra era de oscuridad, o sea, otro reseteo, otro post-reseteo, otro reseteo, en la que quizás debamos repetir toda la operación, ¿no? Y así nos tienen continuamente estas élites, así nos tienen. ¿M? Siempre de reseteo en reseteo. ¿Ves? Pero esto es lo maravilloso del hombre. Nunca se desalienta o disgusta lo suficiente para abandonar algo que debe hacer, porque sabe que es importante y que merece la pena serlo. El hombre que aún conserva su humanidad. Bueno, y eso sería todo. Así que síguenos aquí en las redes que te estoy mostrando a continuación. Esto es Real Biopolítica. Suscríbete, comenta, comparte.